Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Melanie, ya lo saben todos, y junto con Martín preparé esta Ateneo, y la pregunta que me hice fue si deberían usarse corticoides en neumonía por influenza. Bien, en cuanto a mi pregunta pico, la población corresponde a pacientes que tengan influenza confirmada, ya sea por PCR, por cultivos o por antígenos, con una intervención que en mi caso va a ser el uso de corticoides por cualquier vía de administración y o cualquier dosis, en comparación con los pacientes que no reciben corticoides, y el desenlace o el resultado que elegí yo es mortalidad a los 30 días. Para eso, ¿qué? No tenemos mucho tiempo. Neumonía grave, neumonía leve. Neumonía. Hospitalizados. Claro. Debían estar hospitalizados. Claro. Bueno, para eso estuvo buscando Martín diferentes cuerpos de evidencias, me los envió a mí, y yo elegí esta revisión sistemática que incluye 30 estudios, de los cuales 29, que van a ser los más usados, son estudios observacionales, y solamente un ensayo controlado aleatorizado, que la verdad que después no tiene peso en la revisión, porque incluía a muy pocos pacientes que tenían neumonía confirmada, y tampoco estaba muy bien determinado el desenlace que yo iba a revisar, que era la mortalidad a los 30 días. Así que van a ver que yo no voy a hablar dentro del análisis de la revisión de ese ensayo. Bien, yo les envié a todos la revisión por WhatsApp. Dentro de la pregunta pico que se hace el estudio es muy parecida a la mía, la población es la misma, es una influenza confirmada por PCR, por antígeno, por un cultivo. Son pacientes, no aclaré, pero son pacientes hospitalizados, y incluyen neumonía grave porque incluyen a los pacientes que están en terapia intensiva o que requirieron IOT-ARM. La intervención es la misma, corticoides sistémicos. Van a ver que la dosis y la duración del tratamiento y la vía de administración no está muy bien determinada. La comparación son los pacientes a los pacientes a los que no se administraron corticoides, y la revisión habla de diferentes desenlaces. Yo únicamente, como les dije antes, me basé en mortalidad, pero ellos incluyeron el ingreso a la terapia o a unidades cerradas, la ventilación mecánica, cuánto duraba la estancia en el hospital, y eventos adversos como infecciones mayores, además de la influenza. Bueno, en primer lugar, para ver si está bien hecha esta revisión, yo voy a hablar en un lenguaje medio que coloquial, porque es así que lo logré entender, es ver si esta revisión nos servía y si era creíble. Para ello nos preguntábamos si abordaban una pregunta sensata, si realmente habían hecho una búsqueda de estudios exhaustiva, cómo habían participado los revisores, si los resultados eran aplicables a nuestros pacientes, y si abordaba la confianza en las estimaciones del efecto. Bueno, ¿aborda una pregunta sensata? Sí, la verdad que sí, porque la pregunta está basada en una población que está determinada. La intervención también pasa esto de que tal vez algunos utilizaron diferentes dosis o diferentes vías de administración, y el desenlace es bien concreto. En mi caso, la mortalidad a 30 días. En cuanto a si los estudios, si la búsqueda de estudios que componen todo el cuerpo de evidencia fue exhaustiva, qué difícil, sí participaron de esta revisión 2 revisores en la búsqueda de estos estudios, que los 2 revisores buscaron estudios de manera independiente, y luego había un tercer revisor que estaba como para cuando había diferencias entre estos mismos. Así que este criterio se cumple, y además podemos ver que buscaron en diferentes bases de datos, que son Medline, Embase, Central, y incluyen diferentes idiomas, que es el inglés, el chino y el español.
esto me adelanté y lo acabo de decir, pero sí, son 2 revisores, un tercer revisor cuando hay diferencias entre ellos, y algo no relevante, pero para nombrar, es que hay una medida que es el estadístico CAPA, que es como que los revisores muestran en qué grado se pusieron ellos de acuerdo. Eso no está en la revisión, pero podría estar. Es como una medida de acuerdo entre ellos, no está en la revisión. Pero creemos que cumple con este punto también porque esto que les decía, fueron 2 revisores y un tercero que estaba arbitrando las diferencias que surgían entre ellos. Los resultados que se mostraron, ¿voy muy rápido? Los resultados que se fueron mostrando son aplicables a la práctica clínica. ¿Por qué? Porque fueron expresados de manera relativa como odds ratio y en la tabla Gray en términos absolutos. Así que sí creemos que son aplicables a nuestra práctica clínica. Y en cuanto a si aborda la confianza en las estimaciones del efecto, sí lo hace, evalúa la heterogeneidad con lo que es I cuadrado, que vamos a hablar a continuación, y hace análisis de subgrupos, eso está en cuanto a la heterogeneidad, y además evalúa el riesgo de sesgo con una herramienta que también vamos a hablar a continuación. Así que creemos que esta primer parte la cumple, tomamos la revisión y vamos a ver si esta revisión nos da cierta confianza o certeza en el efecto que termina determinando. Y para eso, en esta segunda parte, vamos a hablar de qué tan riesgo es el riesgo de sesgo, si hay inconsistencia, si hay imprecisión, si hay validez externa, si existe sesgo de publicación y si hay alguna característica del cuerpo de evidencia que nos permita aumentar la confianza. Bueno, todo esto en el desenlace en mortalidad. Cuando empecé la presentación dije que eran 29 estudios observacionales. O sea que lo que más se compone de esta revisión, este cuerpo de evidencia, son estudios observacionales. O sea, estudios no randomizados. Interrumpo un minuto porque si no queda raro. El estudio randomizado tiene 23 estaba mirando eso, pero al final nunca lo pude mirar. El estudio tiene 23 pacientes, es un estudio hecho con múltiples causas de neumonía, donde 23 tienen influenza, no hay datos de mortalidad y hay un dato de tiempo a la estabilidad clínica, que es un desenlace combinado, que es 4 días en el grupo influenza y 5 días en el grupo no, 4 días en el grupo esteroides, 5 días en el grupo no esteroides, con una estimación muy frágil que no permite, como se dice, abordar ninguna conclusión confiable. Mucha fragilidad, muy pocos eventos, muy pocos pacientes. Por eso dice Melanie, el cuerpo de evidencia es un cuerpo de evidencia de estudios observacionales. Bien, bueno, como hablamos de estudios observacionales, hablamos de estudios que son no randomizados, y si vamos a GRADE, partimos, si hago esto se ve, ¿no? Partimos de una evidencia baja. Por ser estudios observacionales. ¿Por qué? Porque hay variables que, a diferencia de los estudios randomizados, no se van a medir y no las conocemos. Entonces ya partimos de una evidencia baja. ¿Cuál es el problema? Lo que nos... Le hago una pregunta a todos. ¿Cuál es el problema de que hay variables en los estudios que no podemos medir o que no conocemos? Es verdad, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué problema trae eso? Para decir que la certeza parte de baja o de baja calidad, a diferencia de los otros. Sí, no la puedes medir y por lo tanto se te escapan, pero ¿qué impacto potencial tiene? Es más difícil comparar las poblaciones. ¿Qué es la población? El grupo, o sea, quienes reciben corticoides y quienes no los reciben. ¿Y por qué es importante poder comparar las poblaciones? Porque están viendo cuál es el efecto del corticoide en un determinado paciente. Si vos tenés un paciente, o sea, si vos tenés dos pacientes muy parecidos con la misma enfermedad, que uno recibe corticoides y otro no, es un partido de una buena base para comparar el desenlace. En cambio, si esos pacientes son muy distintos, uno está en terapia, está casi muerto porque tiene un montón de enfermedades, el otro tiene 25 años, obviamente el desenlace va a ser... Bueno, pero si yo conozco todo eso, yo mido la gravedad, mido si está en la terapia, mido cuántos años tiene y hago que los grupos se parezcan con las maniobras de la estadística
desconfías de la base de datos en la que estás sacando la información, como que hay muchas cosas que no están Bueno, pero ponele que tenés... No puedes controlar el error aleatorio, o sea, tenés menos capacidad de controlar el error aleatorio. Claro, hay factores de riesgo que tal vez no conocemos. El error aleatorio es un problema en cualquier cuerpo de evidencia, randomizado y no randomizado. Acá la pregunta es, ¿por qué hay un mínimo de error sistemático que se considere insalvable? Es el seco. Porque no tenés doble ciego también. Iba a decir que vos podés por ahí armar dos grupos con factores de riesgo para determinada enfermedad que sean más o menos parecidos. Bueno, decís, pongo mujeres acá y la misma cantidad de mujeres acá y mujeres acá y todas las cosas conocidas. Pero hay algo que no estás aleatorizando, que es los factores de riesgo no conocidos. Entonces, como que eso, el tema del randomizado te lo equilibra. O sea, hay cosas que a lo mejor impactan sobre el efecto que quedan con el randomizado, quedan balanceadas en los dos grupos. Exacto. Esa es la respuesta, y es que hay variables, como dijo Melanie, que no se conocen o no se pueden medir, o incluso que se conocen y se pueden medir y no se midieron, porque puede pasar también que vos no puedas medir todo, pero sobre todo las que no se conocen y que pueden impactar el pronóstico de un paciente, que todavía no las conocemos, porque tal vez nunca las vamos a conocer. Y eso randomizado te lo salva porque te genera una licuadora que divide a los pacientes en dos grupos, y en la medida que los dos grupos tienen un suficiente tamaño, esas variables desconocidas deberían quedar balanceadas. Entonces yo mandé otro día al grupo una foto de la homocisteína, un estudio observacional y no randomizado. Uno de la homocisteína, el estudio observacional había quedado desbalanceado y eso no había podido ser medido en su momento. Bien. Y por eso parte de baja certeza. Claro. Después evaluaremos los diferentes dominios y veremos si aún bajamos más, si no cumple, si tiene riesgo de sesgo, inconsistencia, imprecisión, si hay riesgo de sesgo de publicación. Y luego veremos si tiene algún dominio extra como para subir. Bien. En cuanto al riesgo de sesgo, otra vez voy a decir, estamos hablando de estudios observacionales y los revisores dentro de este cuerpo de evidencia lo que hicieron es tomar una herramienta que se llama NOS o Newcastle-Ottawa, que es una escala que consta de 3 dominios. Entre esos 3 dominios se puede sumar un máximo de 9 estrellas y esos 3 dominios son la selección, que consta de cómo está compuesta la corte de los pacientes que van a ser expuestos, cómo son los controles, o sea, los pacientes que no van a ser expuestos, cómo es al corticoide o no al corticoide. Si hay una definición clara de la exposición, cuál fue la dosis, la duración, la vía. El segundo dominio sería la comparabilidad, y esto es lo más fuerte en nuestro estudio, que vemos como que no estaría sucediendo, que no controlaron muy bien las variables de confusión. Ahora vamos a hablar bien de eso, que es la gravedad que tuvo al inicio del tratamiento, si tenía comorbilidades, si requirió ventilación mecánica, cuándo fue el momento en que inició la terapia con corticoides, si tenía otra infección aparte de la neumonía por influenza. Y el último dominio es el resultado, que es cómo se midió ese desenlace, si se perdieron pacientes en el tiempo. Como les dije o me anticipé, acá tenemos la escala NOS de los diferentes estudios. Tiene la diapo siguiente, es la continuación de esta escala. Voy a interrumpir una cosa para que no llegue un malentendido con la tabla. La última columna de la tabla dice calidad, eso no es grade, esa es la calidad del estudio individual según la escala esta. Cuanto más puntitos suma, o sea, hay estudios observacionales de alta calidad. Con el tiempo iremos aprendiendo qué características tienen o criticando los que no la tienen, pero hay estudios que dentro de ser un cuerpo de evidencias observacionales tienen mejor calidad y peor calidad. Pero cuando dice alta calidad se refiere a la alta calidad del estudio observacional, ¿verdad? Que no significa dentro de esta escala, claro. O alta certeza de Gray, que es un concepto más complejo con otras cosas además de riesgo de sesgo. Bien. Y como con Martín observamos que había muchos estudios que, si bien en la parte de comparabilidad o en este dominio, tenían un puntaje de 0. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de estos estudios, de cómo fueron ajustando y cómo fueron salvando estas variables de confusión.
Elegimos 3 estudios que lo hicieron, digamos, de la mejor manera posible. Todo esto entre comillas, Martín, corregime si hay algo que está mal de lo que digo. 2 de estos estudios utilizaron herramientas como lo que se llama el Propensity Score y la regresión multivariable que medía estas variables, la edad, la gravedad, si tenían comorbilidades, no sé, como asma, EPOC, y tenían más probabilidad de recibir corticoide que un paciente que no. Medían estas variables, pero lo hacían de manera estática, o sea, en el momento que el paciente recibía el corticoide. Versus otro estudio, que es el que ven en la pantalla, que lo que hace, además del análisis de regresión logística multivariable y utilizar el Propensity Score, que ya les digo, o sea, sirven para evaluar los factores de confusión, pero lo hacen en un momento de una manera estática, de la NEI utilizó lo que se llaman los modelos estructurales marginales, que miden estas variables, las mismas, no sé, qué Apache, qué SOFA tenía el paciente en el momento que entró en la internación, en el momento que recibió el corticoide. Entonces, ajustando de esta manera, o sea, sacando el confusor tiempo, gracias a este estudio que está incluido en la revisión, pudimos ver que en realidad la asociación de esto de que el corticoide aumente la mortalidad de los pacientes era porque el corticoide en realidad se estaba dando a pacientes que estaban más graves. Y eso se permitió, se vio únicamente con un estudio, obviamente, y se vio por esto, por sacar el confundidor tiempo. Entonces, es un quilombo esto. No sé si lo expliqué muy bien. Son complejos, pero básicamente hay 2 grupos de estudios observacionales en esta revisión. Uno que no hicieron ningún esfuerzo para ajustar por confundidores y otro que hicieron un esfuerzo para lograr que los grupos de pacientes con y sin esteroides se parezcan lo suficiente como para decir esta comparación tiene más chance de ser justa y el efecto reportado verdaderamente ser atribuido a los esteroides. Cuando uno analiza ese segundo grupo, que son los mejorcitos, lo que vemos es lo que dijo Melanie, que tienen el ajuste o el propensity score se hace en forma inicial al momento de que ingresa el paciente al hospital. Entonces decíamos, bueno, el paciente más sano, más enfermo, vamos a lograr que los grupos se parezcan lo suficiente, que la gravedad más o menos esté bien distribuida, ya sea con ajuste o con propensity, para ver si realmente el efecto no es por la gravedad del paciente o la comorbilidad o lo que sea, sino por el esteroide. Y ahí lo que vimos es que la gran mayoría todos los estudios que reportan ajustado o propensity lo hacen en forma estática. O sea que no tienen en cuenta el momento, la gravedad del momento del paciente que recibe el esteroide, sino la gravedad del momento que ingresa a la internación. ¿Sí? Esto es un quilombo, pero es lo normal en los estudios observacionales. Los estudios observacionales se miden las variables en un tiempo cero y después se ve qué pasa con los pacientes a lo largo del estudio. Y el único estudio que hizo eso, que no es como lo reportan los autores de la revisión, es del ANE, cuando el ANE tiene en cuenta la variable tiempo, o sea, cómo era la gravedad del paciente al momento de recibir esteroides, cuando controlan por esto de cuándo mediste la gravedad, cuándo mediste el desenlace, encuentran que la mejor estimación de efecto es que no hay un aumento ni una reducción de la mortalidad con los corticoides, a diferencia de todo el otro cuerpo de evidencia que dice que los corticoides aumentan la mortalidad, pero que no tienen la variable tiempo. Por eso la revisión sistemática que ustedes la leen van a ver que dice sesgo por indicación, los pacientes más graves son los que recibieron esteroides, como diciendo que en realidad el paciente está más grave y por eso le pones el esteroide, pero ya se iba a morir con él o ya estaba jodido el paciente. Pero esta es la explicación más fina, que no la hacen ellos, pero Tuvo un razonamiento similar cuando mandaste al grupo de RARES, de observacional y... Bueno, en realidad lo de que mandé esto de que los estudios a veces observacionales tienen resultados automatizados es para entender que los algoritmos estadísticos avanzados para lograr generar que un estudio que no es un experimento se parezca a un experimento tienen limitaciones. Y esas son las limitaciones que dividen el medio del mundo entre randomizado y no randomizado. No significa que vos no tengas que tomar decisiones y uses la mejor evidencia disponible, que es el final de la presentación. Esto es un quilombo, chicos, esto es muy fino. Lo importante es que hay estudios observacionales mejores y peores que tienen que ajustar por las variables confusoras y que el tiempo debería ser tenido en cuenta para considerar que el ajuste es completo. El tiempo en el momento que recibe el corticoide del paciente. ¿Cuál era la gravedad en el momento que recibe el corticoide? No solo cuando entró al hospital. O sea, que no sería beneficioso
corticoides ya cuando se está muriendo. No, es más complejo. En realidad, cuando ellos tienen en cuenta la gravedad al momento que reciben corticoides, Lo que recibe corticoides está más grave que los otros. Exacto, eso. claro, Es eso. no, y Eso es cuando lo que. ajustan esa gravedad, porque vos tenés que analizar qué pasa, por así decirlo, día a día. Hay un gráfico después que trata de explicar esto. Y si vos dijiste, los pacientes se parecen lo suficiente cuando entraron al hospital, y listo, ya ajusté por la gravedad. Pero si resulta que es esta gráfica que dice acá, que se ve acá, en el eje de la cinta la gravedad y en el eje de las X los días, y la línea punteada es el pulso del paciente. Entonces, si vos en el día 0 dijiste, bueno, voy a generar dos grupos que se parezcan lo suficiente para la gravedad, y después me dijiste quién se murió más y quién se murió menos de los que recibieron el corticoide, puedes llegar a la conclusión de que el corticoide aumenta la mortalidad, aunque vos habías ya generado dos grupos que se parecían lo suficiente. Pero lo que te muchas veces es que el paciente empeora en algún momento de la internación, hora 8, hora 12, hora 15, hora 33, hora 98, y ahí le dan el corticoide. Y vos no estás teniendo en cuenta la gravedad del momento que recibe el corticoide. No tiene el Ya mismo estaba hecho ritmo. mierda. Al momento de la intervención no tiene el mismo ritmo. Exacto. Sí, y termina impactando en el resultado final. Exacto. Claro. Porque la mortalidad no Entonces, ahora hay estudios observacionales en los Dije muy últimos mal. 20 años que tratan de tener la variable de tiempo en cuenta. Esto igual es un montón, esto es muy fino. Lo importante es esto observacional o randomizado y ya. ¿Cómo se llama esto? No, MCM es la sigla. Análisis dependiente, es un análisis de ajuste Ay, Dios, no me manual sale el independiente nombre. para ¿Vos lo reducir el pusiste, sesgo Beto? Sí, pero no me sale a mí, me tiene que salir modelos estructurales marginales. Obviamente que O sea, los estáticos es esto del propensity score y el análisis multivariable de regresión logística. Sí, igual eso no es que sería. Esas son las maneras de ajustar. Claro. Pero cuando vos tenés que agregar Pero digo- a eso, le tenés que agregar la variable de tiempo para hacer lo más parecido a un experimento. Porque Pero en un digo- experimento los pacientes parten todos en el mismo momento. O sea, se interna y se randomiza. Le das o no le das el esteroide y lo empezás a mirar. Las observaciones no es así. Debe pasar que, o sea, ¿cómo intuyen ahora el tiempo? ¿La deben incluir? O sea, si, Tenían vos- los datos, si el tiempo entre que entraste y te lo dieron es más largo, significa que vos cambiaste. Eso de querer decir No, que no, era- el ANEI es un estudio prospectivo con una planilla de registro. Entonces registra, no solo es un estudio, el paciente se interna, el médico decide qué hace y ellos registran día a día, o cada 6 horas van registrando todas las variables. Entonces pues les permite ajustar por el tiempo. Es algo que uno no hace. Bastaría con hacer el mismo análisis de regresión logística o de propensity, pero en el momento de la indicación también. Claro, sí, ajustarlo a A la situación del paciente cuando se hace la intervención. Sí, lo que pasa es que sí, ese tiene otro sesgo que se llama el sesgo de tiempo inmortal, el que permaneció vivo hasta que recibió el corticoide. Para meter un paciente en el grupo corticoide tiene que haber permanecido vivo todo ese tiempo y eso le marca que tiene un mejor pronóstico. Ese es otro quilombo. No me quiero meter, capaz yo tampoco soy experto, pero el sesgo se llama sesgo de tiempo inmortal. Eso en general lo que daría es beneficiar al esteroide, porque los grupos de los que reciben la intervención tienen que haber persistido un tiempo vivos hasta que reciben la intervención. Eso es más problemático, que es más quilombado. Martín, una pregunta. Por ahí es una borrada, pero ¿por qué eligen hacer un estudio observacional y no hacer un estudio aleatorizado abierto, por ejemplo? No hay estudios aleatorizados, no es una. La revisión. No, pero digo en general, porque No, es ¿por qué mucho más difícil. Es más caro, es más difícil, necesitas más recursos. Es muy difícil hacer un estudio randomizado. Necesitas tiempo, necesitas El punto gente que se pueda regulatorio es registrar. diferente. El punto regulatorio y ético es un quilombo hacer un estudio randomizado, mucho más difícil. Es caro. Estudio observacional, agarras una base de datos, te tenés que romper el orto, como una revisión sistemática. En algún momento lo vas a hacer. Te tomás tu tiempo, te tomás unos mates. Hacer un randomizado es estar atrás de los médicos a 6 horas registrando cosas. Y es caro. Claro, pero ellos hicieron eso, ¿no? Hicieron un estudio El prospectivo. ANEI hizo eso. Sí. No me preguntes la historia de por qué el ANEI hizo eso. No, digo. Sí, de hecho yo mandé al grupo en Journal para que quiera el estudio de diálisis sí o no en gente grande en domicilio, que es un estudio que se llama Trial Simulado, que es como la meca de los estudios observacionales, que lo quiera presentar está bueno porque vamos a aprender. Y aparte es una pregunta buena, eso de dializar a un paciente, la calidad de vida, la normalidad, esas cosas, que no es randomizado. Hicieron un gran estudio emulando un experimento, haciéndolo lo más prolijo con los tiempos, parecido a lo de la. Así que sí,
Bien. Perdón, entonces concluimos con esto, es que hay riesgo de sesgo y vamos a ver que después, o sea, ya si decimos que hay riesgo de sesgo, de baja nos vamos a ir a muy baja. Claro, o sea, Sí, los estudios observacionales tienen limitaciones que van más allá del diseño. O sea, además de que el diseño es observacional, hay otras limitaciones que es la falta de ajuste por la variable de tiempo. Bien, bueno, la siguiente pregunta es si los resultados son consistentes entre los estudios, si hay variabilidad o heterogeneidad. Nosotros nos quedamos, esto es un análisis de subgrupos, digamos, ajustados y no ajustados por estas variables de las que charlamos recién. Nosotros nos quedamos con el grupo ajustados. Y si analizamos la heterogeneidad, ¿Por qué nos quedamos con el grupo ajustado? porque dijimos que sacaron estas variables de Son los confundidoras, mejores estudios, ¿no? claro. Nos quedamos con todo, con el todo. La pregunta es abierta, no es para Melanie. O sea, lo que dice Melanie es que para nosotros la mejor estimación de efecto es... Porque son los estudios más parecidos también. Sí, No. bien. Una de las cosas es que son consistentes los resultados, que no es lo que pasa en el metaanálisis global, que hay heterogeneidad. ¿Sí? Cuando uno mira la heterogeneidad que de abajo para arriba, la tercera línea, la heterogeneidad es del 70%, la variabilidad, y si vos mirás por su grupo vas a ver que los no ajustados tienen un efecto más grande que los ajustados y que son bastante diferentes entre sí, porque el promedio no es algo muy justo, por eso nos quedamos con el... ¿Cómo dijiste? No, que los estudios no ajustados y ajustados brindan información de muy diferente magnitud. Uno dice que quintuplica el riesgo de muerte y otro dice que duplica el riesgo de muerte. Y uno podría decir, bueno, me cago, Martín, o sea, si duplica el riesgo de muerte es lo mismo que quintuplica el riesgo de muerte. Y es sensato eso. El tema es que para los estudios observacionales, encontrar una asociación de dos veces el aumento de riesgo no es como encontrar 5 veces el aumento de riesgo. Si vos tenés un cuerpo de evidencia de estudios ajustados, que hay 5 veces más riesgo de muerte, es raro que la confusión residual que supera ese ajuste, como por ejemplo la variable de tiempo, se mantenga si el riesgo es 5 veces mayor. Por eso creemos que es más sensato tomar el ajustado, porque el efecto es mucho más pequeño y al final del día más creíble. La pregunta era, ¿cuál es la mejor estimación de efecto? Si yo tuviera que decir cómo impacta el corticoide en la mortalidad. Entonces tenés tres estimaciones. La de arriba es la no ajustada. No tuvieron en cuenta, no trataron de lograr que los pacientes se parezcan lo suficiente, y en eso, cuando vos mirás estudio por estudio, no importa la gravedad de los pacientes, el corticoide tiene un riesgo de 4.79, o sea que duplica el riesgo de muerte. Si vos te vas al segundo grupo, que son los estudios ajustados, ahí los autores de esos estudios trataron de hacer que los pacientes sean lo suficientemente parecidos como para decir, bueno, si hay un efecto del corticoide, si hay un efecto en la mortalidad, debe ser por el corticoide, porque el resto ya lo tuvimos en cuenta y lo ajustamos. Y en eso no es lo mismo tener 5 veces más riesgo de muerte que 2 veces. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque cuando vos hablas de estudios observacionales y haces todo un artilugio para lograr que los pacientes se parezcan, si vos haces todo eso y así a pesar de todo tenés un efecto gigante, tu certeza de la evidencia crece, que es uno de los factores para subir certeza de la evidencia, que es algo que todavía no hablamos, pero que se usa cuando tenés estudios observacionales. ¿Sí? Si vos tenés un gran efecto, ¿sí? Como el del cigarrillo, o sea, el cigarrillo no aumenta el riesgo de muerte 1,01 de riesgo negativo, aumenta el riesgo de muerte 3, 4 y 5 veces. ¿Verdad? Y eso robustece el hecho que el faso te mata. ¿Sí? En cambio la carne, el riesgo de cáncer de mama con la carne es 1,03, estadísticamente significativo, pero 1,03. Y ahí puede ser que haya cosas residuales que no se midieron y no se ajustaron. Entonces la magnitud del efecto cuando hablas de estudios observacionales es muy importante. Bueno, pero ahí los dos te dicen que aumentan mortalidad. Sí. ¿Y que puede pasar que uno crea que aumenta y el otro reduce? Obvio, también Y podría ahí pasar que entonces igual te quedás con los no, resultados. siempre vos analizaste la calidad de los estudios y unos estudios dicen una cosa y otros dicen otra, te tenés que quedar con los estudios de mejor calidad. Se Igual supone esto que esto también, más más allá de creíble. la magnitud del efecto, es sin tener en cuenta esa variable, también Mira. o sea, es una forma de hacer un subgrupo por Esto riesgo es de sesgo. Exacto, esto es un análisis de su grupo por riesgo de sesgo, Claro. no es una forma, es lo que vos decís. Como O sea, que te elegís quedarte con el que tiene con el cuerpo de evidencia con menos riesgo de sesgo. Eso lo hacemos siempre, cuando se parecen, usas todo junto y cuando no se parecen tenés que decidir si lo incluís o no lo incluís. Si
quedarte con lo mejorcito. Claro, es lo que hacemos hacer Con el riesgo de sesgo alto y bajo de los randomizados. Incluso Es la también te misma podrías mierda. fijar si se parece el de la NEI con el subtotal de los ajustados, ¿o no? También, igual eso es muy gracioso esto, no es gracioso. Los autores no tomaron la mejor estimación de la ley, tomaron la estimación no ajustada por el tiempo. ¿Pero qué le hicieron mal? O sea que el ojo fino detecta esas cosas. Y por la que la cosa es parecida. ¿Pero cuánto le daba de la NEI? No, 0,98. No, la cosa, por eso decimos, el cuerpo de evidencia de estudios ajustados tiene... ¿Qué intervalo de confianza? No, grande. No se puede confiar en nadie. 0,07 a 2 por 1. Son como los varones. Todo sea por el 3%. Bueno, y además, respondiendo a esta pregunta, nosotros, los revisores valoraron lo que es el I cuadrado que figura acá, donde está, no tengo flecha, acá, en los ajustados dio 0, versus los ajustados que tenía 67. Por eso nos quedamos con los ajustados. Esto puede ser explicado por el azar, no es que hay una diferencia significativa entre los estudios del cuerpo, ajustado, del subgrupo ajustado. Se parecían los estudios del 2017. Hablando de subgrupos ajustados. Y además que los intervalos de confianza se superponen entre sí. Entonces, creemos que no le restaríamos puntos por heterogeneidad. Obviamente, siempre hablando... No quiero que se entienda mal. Entonces, Estoy explicando muy mal. Evidencia global. ¿Todos los estudios tiene o no tiene heterogeneidad? El cuerpo de evidencia de los estudios no ajustados. ¿Tiene o no tiene heterogeneidad? Sí. El cuerpo de evidencia de los estudios ajustados. ¿Tiene o no tiene heterogeneidad? No. Entonces, lo que decidió Melanie, un poco en reuniones conmigo, es que íbamos a elegir el cuerpo de evidencia ajustado, porque además de ser ajustado, no tiene heterogeneidad. Y por lo tanto, le das un cuerpo de evidencia más creíble. Esto de la credibilidad, de la confianza, es un continuo. No es que como los estudios observacionales son observacionales, me da todo lo mismo, me chupa todo un huevo. ¿Verdad? Bien. Entonces, por heterogeneidad o variabilidad no le restamos puntos, sí por riesgo de sesgo. Bueno, ¿qué tan precisos son los resultados? Para eso teníamos que hablar el intervalo de confianza en los extremos y preguntarnos si tomaríamos la misma decisión. También nos quedamos o lo valoramos en los ajustados, en lo que sería en términos absolutos. Y la verdad es que en un extremo, o sea, en el extremo inferior, la mortalidad aumentaría un 5,4% y en el extremo, o en el peor de los casos, en el extremo superior, un 22,4%. ¿De dónde sacaste eso? Si la mortalidad va de 1,54 a 3,24. Y habíamos hecho la cuenta en términos absolutos. Hay que aclararlo. Transformamos el efecto relativo en un efecto absoluto. ¿Y dónde sacaste el riesgo basal? ¿De ahí del estudio? Sacamos el global que es 7%. Claro, Pero que está en la tabla... Uno puede elegir el que quiera Grade. de acuerdo a su paciente. Depende de la gravedad de tu paciente. Claro, pero acá usaron el del estudio. Usamos el global de la revisión sistemática que es 7%. Pero podría ser 20, 25, 30, eso, 23 por influenza. Perdón, tendría que haber aclarado toda la cuenta. Lo quise resumir en la diapositiva. Ya está, mira, Así que bueno, nada, como la verdad es que aumenta un 5%, un 22% de la mortalidad, y estamos hablando de eso, en términos de mortalidad, no es otro desenlace, tomaría la misma decisión de no usarlos. No hay imprecisión. ¿Son aplicables a nuestros pacientes? Sí, porque las poblaciones son parecidas, la intervención es de nuestro interés, es lo que yo quería valorar, así que tienen validez externa y no le restamos punto. Y en cuanto al sesgo de publicación, la verdad es que por lo que estuve leyendo es como medio difícil los observacionales, como no es que se publica todo, como en los estudios no sé, randomizados. Seguramente haya sesgo de publicación, pero en el Funes plot no vemos una simetría clara. Entonces, tampoco le restamos puntos por sesgo de publicación. No sé si vos, Martín, querés agregar algo en esto porque no charlamos mucho. Tendría que haber un agujero para pensar que hay un sesgo de publicación a
favor del aumento de la mortalidad de los corticoides. El funnel plot, mientras piensan los que ya lo vieron alguna vez, es un gráfico que dibuja en el eje de así el tamaño del estudio y en el eje de las X dibuja las estimaciones de efecto en una transformación logarítmica. La línea vertical es la mejor estimación de efecto, que en este caso en el análisis global era 3,77, no, 4,70, bueno, 4 Sí, global sí. algo así. Y después, obviamente, los puntos son, cada punto es un estudio, y cuanto más cerca está el punto del estudio, cuanto más cerca está el punto de la línea vertical, más parecida es la estimación del estudio a la global, y cuanto más arriba está el punto, más grande es el estudio. Cuanto más abajo está el punto, más chico es el estudio. Había una situación para pensar el sesgo de publicación que es que haya un vacío en el funnel plot, que no tenga la forma del embudo, ¿sí? Que haya estudios distribuidos en los dos lados de la línea, concentrados arriba y distribuidos abajo, pero formando, como llenando toda esa foto de ese triángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un gráfico con sesgo de publicación en el contexto de un aumento de la mortalidad de esteroides que reporta la revisión? ¿Dónde tendría que estar el agujero? Siempre, sí. Cuando pensamos en los agujeros pensamos en abajo, porque los estudios, Sí. acá está bien la pregunta, porque los estudios observacionales se publica chico, grande, depende de cómo lo analizaste. Digamos, finalmente para analizar 23 pacientes y 6.000 pacientes, la complejidad estadística y el trabajo es similar. Ahora, es verdad que también es más probable no reportar un estudio observacional chiquito que uno grande. Entonces, donde uno esperaría encontrar el agujero es abajo a la izquierda, porque acá lo que dice el cuerpo de evidencia es que aumenta la mortalidad. Entonces, si uno encontrara un agujero grande abajo a la izquierda, en comparación con lo que hay abajo a la derecha, uno diría, bueno, hay estudios chicos que dicen que el corticoide no aumenta la mortalidad, que no se publicaron, porque la verdad no es muy atractivo decir que el corticoide no aumenta la mortalidad. ¿Entienden? Entonces, en el cuerpo de evidencia, si uno encontrara muchos estudios abajo a la derecha y pocos estudios abajo a la izquierda, uno podría sospechar sesgo de publicación más allá de las limitaciones propias de las observaciones, que acá no se ve eso. Y hay pocos estudios chicos y la mayoría de los estudios son estudios de moderado o gran tamaño, que no están traccionados por estudios chicos que indican que aumenta la mortalidad. Entonces, tampoco le restamos puntos por sesgo de publicación. Entonces, de qué lado tendría que estar en la base del lado La base. En este caso, que el reporte es un aumento de la mortalidad abajo del agujero. La línea al medio, entonces, La mejor estimación de efecto. ¿y los laterales? ¿Qué lateral? Del triángulo. ¿Cuántos arriba? Es la distribución ideal específica donde se tienen que encontrar todos los estudios o algo así. ¿No sé si nos faltan los puntitos a la izquierda abajo? No, faltan, pero hay muchos puntos arriba a la izquierda, que es lo que más pesa en el metaanálisis. O sea, si vos mirás arriba a la izquierda, hay varios estudios grandes reportando un efecto menor al estimado Global. Claro, tiene como más peso cuando hay más estudios chicos, Sí. más cantidad de estudios Sí, chicos, es más de un lado que del otro. es más sospechoso el sesgo de publicación. Claro. Esto es muy limitado, igual, inferir esto tiene muchas limitaciones, pero bueno, es difícil hacerlo. Bien. Bueno, y volviendo al análisis que hicimos de los dominios, nosotros le restamos de baja a muy baja certeza por el riesgo de sesgo. Los otros dominios creemos que los cumple. La última pregunta, la anteúltima pregunta, era si existen razones para aumentar la calificación de la confianza. Y para eso, como dijo Martín antes, si se trataba de un efecto muy grande, si había una relación entre la dosis y la respuesta y si había confusión residual, nosotros podíamos pensar en aumentar la confianza. Como dijimos antes, el efecto es de 2,23 en los ajustados, que sería como en el límite para decir o para hablar de un efecto grande. Aclaro esto porque parece que esto está sacado de un paracaídas. De muchos análisis estadísticos hechos en la década del 60, se llegó a la conclusión que es raro que haya confusión residual cuando ajustás por variables con un OR que tenga más de 2. Por eso en Gray se toma que si vos tenés una estimación ajustada, bien ajustada, correctamente ajustada, un riesgo relativo OR mayor de 2, vos podés decir que el efecto es muy grande. Se mide en términos relativos. Acá ¿No hay otro corte como grande, muy grande? 5. Entonces, por eso decía que es importante ver la heterogeneidad cuando uno mira estudios observacionales.
es, lo otro es que esto cuenta cuando vos no restás por todo lo otro. Si vos ya castigaste un cuerpo de evidencia observacional, No te no lo tenés que devuelve, venir a no te lo mirar. devuelve. Si vos tenés 33 Claro. estudios de mierda, que lo R5, Claro. decís ahí No le que querés no te saber. da alta certeza. Claro. Claro. Pues no tiene que haber limitaciones extra a hacer observacionales para empezar a subir certeza en la vida. Está bueno. Bien, después como les comenté, gradiente dosis-respuesta, no hay una relación de que si uno va aumentando la dosis hay más mortalidad. De hecho, es lo que está graficado en esta línea, que la vemos que no tiene una pendiente, sino que más bien es recta, entonces no hay asociación entre que uno le da más corticoides, una dosis mayor quiero decir, aumenta más la mortalidad, así que tampoco le podemos... Nunca vimos una metaregresión. Acá volvió una, entonces. Esta ahora es Solvi es experta. Nos debe un análisis. Bueno, en el eje de las I, Está el acá efecto, spoileado, una chicos. estimación de efecto de cada estudio. Cada círculo es un estudio, los más grandes son más grandes, los más chicos son más chicos. Y en el eje de las X está la dosis del esteroide. Una de las cosas que refuerza la idea de que el pucho aumenta la mortalidad es que más pucho, más muerte. ¿Está bien? Eso es gradiente de dosis y respuesta. Entonces, si uno hubiera demostrado que hay una relación entre la dosis del corticoide y la mortalidad, eso podría reforzar la idea de que el corticoide tiene un efecto en la mortalidad. ¿Sí? Es mucho más complejo que eso y las metareacciones también se ajustan, pero no nos vamos a poner a ubicar ahora con ¿Cuál es eso. el tamaño del círculo? El tamaño de estudio. El tamaño del estudio. Después la pendiente es una pendiente que está modelada a partir de llevar a una lógica todos esos estudios a una línea. Fran, vos me podés decir eso es la regresión, pero no sé cómo generan la línea a partir de, pero bueno, es como un modelo, ¿no? Esa pendiente es un modelo. Sí, me imagino que es cuadrados mínimos. Yo creo que es un poco lo que vos lo habrás explicado cuando diste correlación. Cómo hacen la recta ajustada, usan un método que se llama cuadrados mínimos. Sí, Pero bueno, pero lo mismo que explicó Julio es esto, porque acá grafican el efecto relativo versus la dosis de esteroide. Sí, es una correlación con una recta ajustada. Si Nada uno más que le viera- agregan el tamaño en función de eso, de tener un peso que también influye en la, ¿no? Pendiente. ¿Cómo está? Claro, la pendiente. Y después, bueno, si uno encontrara una pendiente muy marcada, o sea, para que no sea Claro. una pendiente marcada, porque ya hace mucho que no fue a la escuela, como algo así, o algo así, ¿sí? Y porque vamos a ser sinceros, uno que no leyó nunca más, ¿sí? Entonces ahí vos decís, che, hay una relación entre la dosis del corticoide y la mortalidad, y eso refuerza mi idea de que el corticoide tiene un efecto en la mortalidad. Y acá no lo encontraron. No lo encontraron. Es una línea casi chata, casi horizontal, ¿tá? Bien. Y otro punto para aumentar la calificación de la confianza hubiese sido si hubiese confusión residual, que subestime el efecto. Y la verdad es que solamente tenemos, o sea, en realidad el efecto creemos que está sobreestimado porque hay muchas variables, corregime por favor, que hay muchas variables que no fueron medidas, principalmente las que son dependientes del tiempo y solamente lo hizo un estudio en toda la revisión. Así que es más difícil de explicar, pero voy a sí. tratar de explicarlo en un minuto. Supónganse que los estudios ajustaron por Apache, asma y EPOC, pero no pudieron ajustar por edad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no había lo suficientemente número de pacientes, estudios, eventos, poder para ajustar. Vos para ajustar necesitas tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no pudiste ajustar por la edad, y vos ves un aumento en la mortalidad y ves que en promedio la edad de los pacientes de corticoides era 20 años menos que la de los que no recibían corticoides, ¿no? Vamos de nuevo. El cuerpo de evidencia ajustado dice dos veces más de riesgo de muerte. No ajustaste por la edad, pero cuando vas a ver la edad es, en los pacientes que murieron más es 20 años menos. ¿Ah? Esa es la confusión residual que debería estimar el poder. Es decir, si los más jóvenes se deberían morir menos. De hecho, la edad es un factor de riesgo de muerte, si alguien no tiene una duda, para las infecciones respiratorias graves. Demostrado, ¿no? Demostrado en múltiples cuerpos de evidencia. Entonces, si uno hubiera encontrado eso, eso refuerza la teoría o la inferencia causal de que efectivamente el corticoide aumenta la mortalidad y aumenta tu certeza en que ese dos veces de riesgo de muerte puede ser real. Es decir, no ajustaron con una variable que en caso de haberla usado reforzaría más el efecto todavía. Por eso sobreestima. O al revés también. O al revés. Porque si el efecto es el contrario, también. Quédate, Claro. quédate con o sea, vos pensando, pero quédate con uno. Si entendieron ese ejemplo, eso es la confusión
residual no ajustada, aumentando, robusteciendo el efecto. ¿Y esas cosas los reportan los estudios? O sea, vos No, podés vos reportar o tenés tenés que ir a mirarlo. vos tendrías que analizar el estudio. No, tiene que tener también un criterio clínico, porque tenés que dar cuenta de una variable que ellos no midieron y por la que no ajustaron, que por ahí es importante, ¿no? Exacto. Bueno, ¿Ya está? ¿Hay algo entonces no hay algo más importante. Entonces no hay razones por las cuales aumentar y nos quedamos en baja, en muy baja certeza. Perdón. Bueno, más? No, volvé. ¿qué? Es que eso Volvé, quiero. volvé ahí, no, pero eso para ti. Estamos, Entonces, es que es con el este final. cuerpo de evidencia, Son la con este una. cuerpo de evidencia, con este cuerpo de evidencia disponible, queda un slide, pero hay que mostrarlo después de discutir esto. Con este cuerpo de evidencia disponible y todo lo que ustedes saben de las infecciones graves por influenza, ¿quién consideraría usar esteroides en neumonía por influenza? ¿Quién consideraría no usar esteroides por neumonía por influenza? Bien, hay gente que no va a tratar a los pacientes, digamos, no tenés dos opciones. Pero no tenés una, o le das los esteroides o no se los das. Pero parece ser que hay una lógica que es no dar los esteroides, porque si la mejor evidencia disponible dice que duplica la mortalidad, ¿por qué voy a usar esteroides? ¿Está bien? Bueno, yo me spoileé a mí misma. ¿Qué análisis hicimos esto? Bueno, bien. Acá está la pregunta, ¿qué decisión tomarían ustedes? En esta diapo lo que vemos es revisiones sistemáticas, o sea, estudios randomizados versus nuestro estudio, que es, perdón, revisiones sistemáticas. Dije, Agarrar el cursor y mostrar que vas a aplicar porque no se entiende nada. estudios randomizados donde utilizaron corticoides en PCP, corticoides en personas con distrés, corticoides en una neumonía, corticoides en COVID. Estudios randomizados. Perdón, son dos cuerpos de evidencia. Ese fue mi principal problema de toda la explicación. Bien. Y también está el nuestro, que es un estudio no randomizado, perdón, un cuerpo de evidencia que incluye estudios no randomizados, en donde hablamos de la neumonía, de qué efecto podrían tener los corticoides en la neumonía, ¿sí? Todo esto analizado en términos de mortalidad, ¿sí? Y vemos que los estudios, el cuerpo de evidencia randomizado, que analizó corticoides en PCP, en distrés, en neumonía aguda de la comunidad o en COVID, vieron que había una tendencia a un beneficio, claro, no riesgo quería decir, a un beneficio versus nuestro cuerpo de evidencia, que son estudios, incluye estudios no randomizados, otra vez lo mismo, que nos habla de una mayor mortalidad. Entonces, yo creo que estas patologías y estos estudios que son como mucho más robustos que el cuerpo de evidencia del que nosotros analizamos hoy, que incluía todos estudios observacionales, claro, yo usaría, o sea, si lo comparamos, o sea, si esto no serían estudios observacionales, tal vez el riesgo que estamos viendo de un aumento de la mortalidad no lo veríamos, estaríamos del otro lado, al igual que con las otras patologías en las que usamos corticoides. Vos por ahí lo vas a explicarlo mejor. No, se lo entendió bien. Se entendió perfecto. ¿Sí? No hay un cuerpo de evidencia de estudios randomizados en influenza. Hay que aclarar eso, ¿no? Ah, perdón, esa parte me la olvidé. No la aclaré. La revisión sistemática de estudios randomizados y no randomizados. Se supone que es la mejor evidencia disponible, que es un cuerpo de evidencia de estudios no randomizados. El estudio randomizado no otorga información. Si lo graficaríamos así, haría una línea así, que va de una punta a la otra de la pared. O sea, no tiene sentido informar eso en el estudio no randomizado porque no hay información de influenza. Entonces, tenemos estos cuerpos de evidencia de estudios randomizados, decenas de miles de pacientes, o sea, más de 20.000 pacientes randomizados, uno agarra todas las patologías mostrando una cosa, pero el cuerpo de evidencia que es de tu enfermedad dice algo diametralmente opuesto, obviamente con mucho menos pacientes, porque no solo es un cuerpo de evidencia de estudios observacionales, sino que es, te
tendría que explicar de nuevo, pero puede haber 3.000 pacientes en total y 200 y pico de muertes. Sí, esto Sí. es un problema igual que es un virus, ¿no? No es que de pronto estamos hablando de, no sé. No, es más parecido al COVID quizás. Pero- ¿no? Claro. No estamos hablando de una patología De los de esos. diametralmente distinta. No, que es el que más cerca está en Pulmón, la mala. línea P. Pulmón mal. Bueno, entonces vamos a votar de nuevo. Melanie y yo siempre levantamos la mano porque no hay una respuesta correcta, pero no se sabe. Entonces, considerando el cuerpo de evidencia de influenza y otros cuerpos de evidencia de condiciones que uno podría considerar similares, ¿quién consideraría Levanta la mano, yo de veo. pacientes con influenza? Grave, ¿no? ¿Y quién consideraría no indicar esteroides en pacientes con influenza grave? Y lo mejor sería no indicar. Porque no sabés. Yo tengo la pero el metaanálisis a ver. No Esperamos que No ahora puedes no mentalizar en vez de dos cuerpos. No tenés derecho a decir, lo que tengo me dice que no tengo otra cosa, o no. Depende de si considerás que te sirve como la validez externa de todos los otros estudios para influenza. Que no lo sabés. Eso inferimos nosotros, que en realidad no lo sabemos. Tenemos muy baja certeza de que el corticoide aumenta la mortalidad.